Venga, vamos con el postpartido ya seriamente, en orden, en riguroso orden y concierto. Comenzando por... Bueno, pues por el principio. Por el principio, por una primera parte en la que el Racing empezaba bien, empezaba mordiendo como venía siendo habitual en las 3 últimas jornadas. Sí, pero estamos hablando de los primeros, ¿qué? 15 minutos, no más. Los primeros 15 minutos, sí, que nos daba para hacer un gol. Nos va a aparecer un gol y alguna que otra oportunidad más muy interesante por parte del conjunto verde y blanco. El gol venía para una jugada de pizarra de córner, la asistencia de Pablo Torre que la daba rasita al pie a Cedric Omigui, que se asociaba, como viene siendo habitual ya, con Pablo Torre con muy buenas sensaciones y dando el 1-0. Pablo Torre que ya suma 8 asistencias, máximo asistente junto con Patrick Soko, y Cedric Omigui que todavía no acaba el recuento porque sigue el partido y bueno, de momento continúa la primera mitad con un Zamora que se va viniendo de menos a más, va creciendo, va tomando el dominio de la posesión del balón. Y sobre todo un Racing que va de más a menos, pero exageradamente, una caída en picado a partir del minuto 15 hasta el pitido final de la primera parte. Madre de Dios, por momentos fue un poco desesperante, vamos a decirlo. Sí. Vamos a decirlo así. Sí. Pero bueno, al final se dio el descanso. Al descanso creo que... ahora estoy dudando, no sé si... Al descanso fuimos empate a 1 ya. Empate, sí. El empate fue en el minuto 35. Sí. Fue el 35-36, sí. El Racing que iba de más a menos, el Zamora de menos a más. Iba atacando no con muchísima intención, pero dejaba algún que otro susto. Y finalmente, en una jugada en la que estaba el delantero zamorano dentro del área, Bobadilla se equivocaba y provocaba ese penalti claro que convertía al ex racinguista Julián Luque, que por cierto, al marcar el penalti pidió perdón. Pidió perdón. Pues es totalmente. Di tú que el Zamora, oye, estaba atacando, estaba creando ocasiones un tanto inofensivas y para mí el penalti fue un completo regalo, Un completo regalito de Navidad, retrasado. Bobadilla se le fue un poco la... Sí, calculó mal las distancias, llámalo X, pero al final arrolló ahí al jugador y el penalti. En directo tengo que reconocer que no me lo pareció, porque daba la impresión de que había tocado Bobadilla el balón porque salió disparado hacia fuera del campo. Pero resulta que fue el delantero el que tocó ese balón y después de tocar ese balón fue Bobadilla el que le arrastró por todo el área. Así que penalti claro, fue un regalo, lo digo en serio, porque al final lo dijo Fernández Romo en rueda de prensa, que el penalti fue una situación inesperada y yo creo que su intención era, pues eso, aguantar toda la primera parte como lo estábamos haciendo y el penalti, pues eso, un presente de Bobadilla. Sí. Nos vamos al descanso con el empate a 1, el Racing que se había venido abajo. Y comenzaba esa segunda mitad, mientras Pablo, si puedes arreglar el cacharro este que me da toque. Tenemos ahí la N un poco se ha ido la N, como Bobadilla en el penalti. Pues seguíamos con la segunda parte, un poco... Bueno, el Racing que venía, eso sí, con una charla del míster un poquito renovado, empezaba a atacar más y más y más. Y... si bien en la primera parte iba de más a menos, pues en la segunda de menos a más. Poco a poco íbamos encerrando al Zamora en su propia área, el Racing que iba atacando cada vez con ocasiones más claras y llega a un punto de inflexión que son los cambios. ¿Así te gusta, Daniel? ¿Te ha quedado bonito? Sí. Vale. Me gusta. Hablabas de los cambios, Daniel, los cambios. Esos cambios que hizo Fernández Romo, para mí, alguno que otro, un tanto cuestionable, Bueno, vamos por orden. El primer cambio... Bustos y Sergio Marcos. Bustos y Sergio Marcos, que sustituían a... Camus y a Fausto. Bueno, para mí, a priori no me parecía muy mal, porque Camus no estaba dando su mejor nivel. Camus bien. Y bueno, lo de Sergio Marcos, bueno. O sea, Camus vi bien que le sustituyesen a Sergio Marcos. Yo, pues eso, te sigue generando dudas al final. Sergio Marcos no acaba de llegar a un rendimiento óptimo y quieres que no, meter a un jugador en el campo que te genera dudas, pues no siempre es de tu agrado. Sobre todo cuando vas perdiendo y necesitas la victoria por lo civil o por lo criminal. No jugó del todo mal Sergio Marcos. Pensé que lo iba a hacer peor, sinceramente. Pero dejó carencias. Luego vamos con las notas. Más cambios fue el de Jack Harper, que dio entrada sustituyendo a Arturo Molina. Sí. Y luego lo analizamos. Y Pablo Torre también abandonó el partido, al igual que Íñigo Sainz Manza, para dar entrada a Yeray y a Borja Domínguez. Eso sí, cambios
que determinaron el resultado final, ¿eh? Sí, eso hay que reconocerlo. Geray, que, bueno, como iba diciendo, el Racing se iba de menos a más. Y finalmente, la última, casi última jugada del partido, Geray, digo que influye porque perdía un balón que luego se dejaba los pulmones para recuperar. Y de ahí llegaba la jugada que ponía el rechace malo del Calahorra, del Zamora, perdón. La asistencia de Borja Domínguez, que dejaba solo a Cedric con un muy buen movimiento de delantero centro. Creo que es la primera asistencia de Borja Domínguez. No, Borja Domínguez lleva 4 asistencias. ¿4 asistencias ya lleva Borja? Sí. Ostras. Sí, parece que no, pero tiene alguna por ahí. Sí. Sí, tú, que Borja Domínguez lleva 4. Vale. Pues debe tener aquí mal la tabla de datos estadísticos. Pues ahí la estadística La estadística rigurosa. con el punto de mira desviado, como Manu Justo. Bueno, pues ahí estaba como decíamos, la asistencia de Borja Domínguez. Y nada, y el gol que venía de la mano de Cedric, muy buen movimiento delantero. Y el gol que llegaba en el 90 y qué, 90 y... En el 91, exactamente. 91. En el 91. De la mano de toda la afición racinguista, ¿eh? De la mano de toda la afición. Sí, efectivamente, lleva 4 asistencias, Pablo. Vale, Lleva Racing Celta B, Racing Calahorra, fíjate, precisamente, Racing Zamora y Zamora Racing. O sea, a Borja Domínguez le viene bien el Zamora. Tanto en la ida como en la vuelta ha asistido. Pues ahí estaba. Ahí nos dejaba Borja la asistencia y Cedric el gol. Un muy buen gol de Cedric. Que Tanto el primero como el segundo, tanto el primero como el segundo, sí, que acertaba cuando tenía que acertar y que hace unos movimientos que son totalmente muy técnicos y muy buenos técnicamente. Y nada, y el 2-1 que nos llevaba en volandas y nos alegraba el domingo a más no poder porque nos quedábamos a 6 del Depor, más golaveras. Sí, pero más allá... A 10 del Celta B más y allá, a 11 de playoff. Más allá de la alegría, Daniel, vamos a ser un poquito críticos. Ahora ya llega esa parte del programa en la que nos ponemos un poco serios, somos realistas y decimos no podemos sufrir tanto ante un Zamora. Antes vamos a ver qué comentan nuestros oyentes del análisis. Venga. Nos dicen, ya era hora de que nos sonriera la suerte como... Ah, esto ya lo he leído. Como el Depor al minuto 90. ¿Cierto? Ya te digo. Zacarías dice, no sé si os acordáis de la última temporada en segunda, que perdimos como más de 12 o 13 partidos en el 90. La temporada en segunda, Perdimos muchísimos puntos en el 90. ahí se acumuló todo. En lo mental, con que no nos llegaba a los remates, con... Pues el 90. Me acuerdo que en Datos Racing hicimos la estadística de cuántos puntos habían perdido a partir del minuto 80, del 80 al 90, y se habían perdido como más de 15 puntos. Y eso, claro, en la clasificación marcaba una diferencia. También se calculó en qué posición estaríamos si los partidos durasen solamente 80 minutos en aquella temporada. Como y nos quedábamos, nos quedábamos a 3 puntos del playoff de ascenso. O sea, era espectacular. Vale. Lo tenéis en Instagram por ahí perdido, pues igual lo encontráis. Bueno, pues ahí estaba. Alejandro Bermejo dice, la dupla Pablo-Cedric fue increíble. Lo es una asociación. Siempre ha habido un feeling entre Pablo Torre y Cedric, siempre lo ha habido. Desde el principio de temporada siempre ha habido ahí algo que dicen, y cómo se entienden. Alejandro dice, ¿os esperabais la asistencia de Borja Domínguez a Cedric? No. Para nada. Yo de hecho pensé que era Geray. Le confundí con los números, vete tú a saber. Sí. Hombre, 34 y 14 se parecen. Se parece, bueno. Te excuso, Pablo. Y Zacarías que dice, Pablo Torre me sale que lleva 5 asistencias solo. No sé si es verdad. No, Pablo Torre lleva 8 asistencias. 8 asistencias lleva Pabliño Torreira. Y si quieres te las digo, que tengo aquí la hemeroteca, fíjate. Te voy a decir que lleva una asistencia contra el Tudelano, otra contra el Dux, otra contra los Unionistas, 2 contra la Extremadura, una contra el Real Unión, otra contra la Cultural y otra contra el Zamora. En total, 8 asistencias. Pues ahí está la cifra. Daniel, te decía antes que vamos a ponernos un poco críticos, vamos a ponernos en la piel de un profesor serio, vamos a decir, o convencional, y vamos a decir que eso, que el Racing, oye, sufrió muchísimo más de la cuenta, y esto hay que tirarle de las orejas. Hombre, hay que tirarle de las orejas y bastante a un Racing que para mí pecó de exceso de confianza, sobre todo en la primera parte, eso de marcar el gol, hacer un par de ocasiones más y echarte a dormir. Vas ganando 1-0 contra el Zamora. No te eches a dormir, eres el Racing. Es que no hemos vivido esto ya suficientes veces. Y las ocasiones no aprovecharlas, porque sí. hay una clarísima de Pablo Torre y otra de Arturo Molina. Arturo Molina, Pablo Torre, otra Me parece más clara la de Pablo Torre, Cedric también. Es que Pablo la tuvo en el área pequeña prácticamente. Es que es eso, Pablo Torre tuvo una oportunidad
a pase de... Bueno, no me acuerdo, un pase que le dieron perfectamente a pocos metros de la portería. Sí que es verdad que el portero salió muy bien el portero, y Pablo Torre yo creo que se la intentó colocar un poquito, le salió demasiado flojo, pero se la intentó colocar y finalmente pues el disparo salía desviado, pero la oportunidad estaba ahí, al igual que un disparo de Arturo Molina, que ya lo había intentado en otras ocasiones anteriormente, y finalmente ese disparo le salió bastante bueno. Paradón de Pau Torres. Sí. Y alguna más, también de Cedric. Bueno, el caso. Pero bueno, efectivamente ¿Qué nos estoy confiamos? con Pablo. En la primera parte, el Racing marcaba el gol y yo lo dije ayer que quizás le culparía más al físico que al exceso de confianza, pero vamos, te haría un 60-40, ¿eh? Al físico. A ver, lo dijo Romo antes del partido, lo dijo que el Racing, No sé. que los jugadores estaban cansados. Es normal, porque llevan 2 aplazados casi seguidos, jugados, y No sé si el partido de ayer del Racing se puede acusar tanto al cansancio, ¿eh? Yo tengo mis dudas, ya te lo dije ayer. Digo, si estás tan cansado, realmente no llegas a final del partido como llegó el Racing. Que lo llegó dando todo. Que sí que Sí, es verdad pero que tenías la presión, claro, lo que dio quieras, todo por pero. la épica, Pablo. Claramente la épica y la afición. Yo no vi que le temblasen las piernas. O sea, si ya en el minuto 40 o. No, mejor dicho, en el 15, que fue cuando empezamos a echarnos a dormir, ya te fallan las piernas. Claro, pero es por eso. Luego ves que se acaba el partido, no sé, la gente te anima. Yo creo que fue por épica. Pero vamos, quedaría un 40 al exceso de confianza. O sea, pues mucho porcentaje. Y que sí, que marcó el gol y dijo 1-0 y he hecho los deberes, pues me duermo. Pues no. Es que quiero recordar cómo se puso a tocar el balón el Zamora, que parecía España 2010, ¿eh? Bueno, Empezaba a tocarla, para y el un lado, para Racing, y el otro. Racing que por su parte hacía unos pases directamente al rival. O sea, Bueno, era achicarlos fallos de directamente. Unai Medina, de Bobadilla y tal, pero yo me acuerdo de pases rasos que iban a la defensa del Zamora, que dices, hombre, pero crea alguna jugada, ¿no? No regales el esférico. Era achicar balones y al final. No, pero Sí, también, ya incluso no un achicar. pase de. Hablo de que el Racing quiere elaborar la jugada y hace un pase raso que dices, hombre, no hagas eso. No hagas Una eso. autodestrucción, vaya. Y al final, oye, el gol de Zamora se puede decir que fue merecido y eso que fue Sí. de penalti, pero es que llevaban controlando el esférico. Di tú que, oye, las ocasiones del Zamora tampoco eran algo que dices, "Buah, madre de Dios, qué oportunidad tan clara", pero oye, se estaban acercando y al final el penalti yo creo que reflejaba lo que se veía en el campo. Destaca una de Kepa Vieites que fue al palo derecho de Miquel, Sí, un que, disparo ahí. que pegó incluso en el lateral de la red. Sí, que parecía la defensa que estaba dormida en ese momento, que estaban que no se movían nadie. Sí, exactamente. Un poco lamentable esa Pero jugada. sí, pero el penalti, además, bien pitado y merecido. Seguimos con el descanso, la charla del Mister y finalmente el Racing, que sí que es verdad que la segunda se activaba y Tardó en dominaba. activarse, ¿eh? Me tardó sus 10 minutos. Pero Sus 10-15 largos, el Racing salió muy dormido. Los primeros minutos de la segunda parte salió muy dormido, pero muy dormido que dijimos, por Dios, por Dios. yo estoy contento con la segunda parte del Racing. Yo creo que al final empezó a encerrarles y Pero nos costó Y un la neta. montón, nos costó un montón. Creamos muchísimas más ocasiones en los primeros 15 minutos del partido que en toda la segunda mitad. sí, porque los primeros 15 salimos con el chip del Real Unión, de la Cultural, y luego pues Ahí ya, fíjate, se mezclaba. Al final de la primera parte se mezclaba la sensación de exceso de confianza. Y luego ya en la segunda parte ya vimos un punto de desesperación, de que no te salen las jugadas, de nerviosismo, de presión sobre los jugadores. Que yo creo que eso se notó, que decíamos nosotros, madre mía, es un manojo de nervios y es que no les salen las cosas. Sobre todo en los primeros 15 minutos de la segunda mitad, me atrevería a decir que fueron bastante malos del Racing y un poco decepcionantes. Luego, menos mal que hoy el Zamora se empezó a echar para atrás, se empezó a arrinconar, a asustar un poquito y al final, pues bueno, el resto es historia. pues ahí está. Ahí estaba la victoria. In extremis, un gol del 90 que, oye, yo siempre le disfruto. Es que un gol del 90, ¿cómo se disfruta, Pablo? Es No, que eso absolutamente. es otro rollo. Eso es otro Absolutamente. ¿Te parece si vamos con las notas del partido? Vamos a ir destacando pues cada jugador, qué jugadas ha dejado, por qué sí, por qué no, porque este me ha gustado más, este menos, ya sabes. Ya tú sabes, Daniel, ya tú sabes.